Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas y vamos a seguir con la tercera conferencia de la tarde. Y en esta ocasión, bueno, pues nos acompaña el teniente coronel Miguel Ángel Ortega Expósito, que es jefe del programa CTDEX en INTA, en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, al cual le agradecemos muchísimo su presencia aquí en este seminario Ejército y Marina en tierra de Jaén, en el siglo XVIII. En esta ocasión dejamos de lado la historia, la dejamos aparcada hasta mañana, porque en este seminario, aunque se centra en el siglo XVIII, hemos tomado, digamos, como punto de partida ese siglo, el siglo de la Ilustración, el siglo de las luces. También queremos acercarnos al presente y al futuro de las Fuerzas Armadas en la provincia de Jaén. En este caso, vamos a hablar de ese futuro, esperemos ya muy próximo, que es el del CTDEX, y por eso el teniente coronel Miguel Ángel Ortega nos va a hablar de CTDEX construyendo un futuro, el futuro de Jaén. Miguel Ángel Ortega es oficial del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra. Es ingeniero informático por la Universidad de Sevilla, es ingeniero de armamento y material de la Escuela Politécnica Superior del Ejército, máster en Sistemas de Comunicaciones e Información para la Seguridad y Defensa por la Universidad Politécnica de Madrid, diplomado en Alta Gestión Logística en el Centro Superior de Estudios de la Defensa, diplomado en especialidades criptológicas en el Centro Nacional de Inteligencia y como experto profesional ha estado, entre sus destinos, destaca la Jefatura de Sistemas de Información y Comunicaciones del Ejército de Tierra, la Dirección General de Armamento y Material, el Centro de Sistemas de Tecnología de Información y Comunicaciones y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Como docente también ha sido profesor asociado de la Universidad de Castilla-La Mancha y actualmente es jefe del programa CTDEX. Insisto, muchísimas gracias por asistir y creo que va a ser muy interesante la conferencia, así que no me extiendo más y nada más. Gracias. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cómo? Tiempo 45 minutos. Perfecto. Vale. Para después una pregunta. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Encantado, yo por mí, encantado, y es un placer estar hoy con todos ustedes, compartir con la academia pues este proyecto apasionante que nos traemos entre manos y que todos estamos empujando, que es el CTDEX. Y como decía, para el Ministerio de Defensa, el INTA y el programa CTDEX en particular, pues es un placer poder compartir hoy este pequeño momento con todos ustedes y trasladarles pues qué estamos haciendo en CTDEX, ¿no? Bueno, he dividido la ponencia en 3 bloques. Uno, una breve introducción a modo de situación actual en que nos encontramos, lo que es luego el propio proyecto CTDEX y luego, pues bueno, una visión a futuro, unas oportunidades que creo que todos pues podemos participar en que se hagan realidad, ¿no? O debemos participar en que sean una realidad. Bueno, como saben, pues el contexto actual, bueno, pues es el que es y nos toca vivirlo y adaptarnos de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, tenemos un entorno geopolítico donde saben pues, que hay un equilibrio, un reequilibrio de fuerzas en la supremacía a nivel mundial, digamos, lucha entre las grandes potencias, que, bueno, pues una redefinición de los bloques, ¿no? Los conflictos regionales, pues también estamos todos, desgraciadamente, al día de los conflictos regionales que se están produciendo, los procesos migratorios o la amenaza que suponen los procesos migratorios. En el COVID vimos todos los problemas que había con esa hiperglobalización y los problemas que supuso la cadena de suministros, o sea, cómo se estresaron las cadenas de suministros y si dependes de todo de terceros, pues eres uno de los perjudicados o de los que la situación la tiene más complicada. Luego, por el otro lado, estamos viendo, una revolución tecnológica, la cuarta ola, como le llaman algunos, donde pues, hay determinadas tecnologías, las tecnologías emergentes y disruptivas, pues que han aparecido, que se están instalando y sobre todo que están transformando, que tienen un impacto muy importante pues, en la sociedad, en la economía, en nuestra vida diaria. Unido a este cambio,
o lo que caracteriza este cambio, desde mi punto de vista, es la rapidez en que se está produciendo. Igual que otras olas, otras revoluciones, ha habido, digamos, un periodo mayor de adaptación por parte de la sociedad a todos los niveles, sociales, económicos. El problema de ahora, bueno, el problema o la circunstancia que acontece es que es muy rápida. Es que es muy rápida. Entonces, bueno, pues necesita pues esa adaptación que comentamos. Por otro lado, esta revolución tecnológica pues también plantea determinados retos o circunstancias relacionadas con el ámbito de la moral, de la ética. No voy a ahondar en lo que supone la incorporación masiva de la inteligencia artificial en los próximos años, pero bueno, ya todos podemos vislumbrar que las cosas, o hay determinadas cosas que van a cambiar de manera significativa. Otra condición de contorno donde, digamos, donde nace CTDs es pues un aspecto importante que es la competitividad, ¿no? Y sobre todo la falta de competitividad en la Unión Europea. No sé si han tenido oportunidad de leer el último informe de la competitividad en la Unión Europea que firma el doctor Mario Draghi, ¿de acuerdo? Donde pone los puntos sobre las sillas o pone negro sobre blanco de que Europa está perdiendo el tren de esa competitividad. Y básicamente lo centra en 3 vectores. Uno es el gap profundo e importante que hay en la innovación respecto a los bloques digamos, al consolidado, que era Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, y el emergente, que es los países del BRICS. Entonces, ahí hay un gap de innovación muy importante y no es que Europa lo esté reduciendo, es que se está aumentando, ¿no? Se está incrementando. Luego, otra parte que tiene que ver con esa falta de competitividad es el coste de la energía. El coste de la energía en Europa es superior al coste de la energía en otros países que compiten en los mercados globales con nosotros. Y otro aspecto que se destacaba es la necesidad de esas políticas reales e implementarlas a través de las medidas que correspondan de incremento de seguridad, ¿de acuerdo? Europa aproximadamente es el tercer país, perdón, la tercera zona del mundo en inversión en defensa, y luego el peso relativo que tiene no se corresponde con esa inversión que hace en defensa. Y, por último, la autonomía estratégica que decíamos antes, sobre todo en el mercado de materias primas, determinados componentes, ¿de acuerdo? Europa es muy dependiente de terceros países, ¿no? Y, por último, este contexto, pues, no sé si como consecuencia o también como una componente más, pues es ese entorno VUCA de pues volátil, incertidumbre, ambiguo, que dificulta pues eso, las soluciones, cómo se comportan o adaptan las organizaciones a la nueva realidad, exigiendo organizaciones más ágiles, flexibles, que pues no siempre es fácil. Bien, establecido a grandes líneas ese contexto donde nos toca o donde nos encontramos, y a Jaén le surge una ventana de oportunidad, ¿de acuerdo? Y la ventana de oportunidad, referido a CTDs, se materializa en pues, que se han dado unas circunstancias que favorecen o que posibilitan la creación de un centro tecnológico como el CTDs. Si no se dieran estas condiciones o alguna de ellas, pues un proyecto de este calaje, de este alcance y nivel de ambición, difícilmente podríamos ponerlo en marcha. Entonces, algunas de las circunstancias que favorecen o que, digamos, pergenian esta ventana de oportunidad es, obviamente, un ciclo de inversor creciente y considerable. Sobre todo en el sector de defensa y seguridad. Saben el compromiso que hay por parte de España de llegar al 2% de su PIB respecto al gasto de defensa y, bueno, pues eso trae consigo que en un momento dado exista ese ciclo inversor favorable que posibilita o que ayuda
a la creación de un centro de estas características. Otro aspecto que quiero destacar es pues, el compromiso y el apoyo político que está habiendo de las diferentes administraciones, encabezado obviamente por el Ministerio de Defensa, pero ese compromiso y apoyo político pues lo está viendo y es patente, ¿no? Y a nivel, digamos, regional o local, pues también se hace patente y es absolutamente necesario en un proyecto de estas características. Otra componente más es la necesidad que, al menos desde el Ministerio de Defensa, teníamos de cubrir determinadas capacidades. Estamos viendo que en los conflictos actuales, sobre todo lo vimos claro y ya es, digamos, ya está maduro todo, digamos, nuevas amenazas concretamente sustanciadas en municiones inteligentes, en drones, ¿de acuerdo? Donde la diferencia de escala o el cambio significativo es que ahora con un dron que de 1.000 euros, 10.000 euros máximo, que es un dron comercial que tú has equipado, has modificado ligeramente, se convierte en un arma contra un objetivo que tiene 3 órdenes de magnitud más en coste, ¿de acuerdo? Esa diferencia importante pues está haciendo que cada vez haya un uso masivo de o que esta amenaza sea creciente. Digo, en la parte de Ucrania, en la parte rusa, el conflicto ahora de Gaza, Líbano, en fin, son nuevas amenazas que desde el Ministerio de Defensa, en este caso, concretamente, pues hay que dar respuesta y tenemos que tener esas capacidades o esos desarrollos tecnológicos que nos permita solventar esas capacidades militares, esas capacidades operativas necesarias para que nuestros soldados pues estén en condiciones, en un momento dado, de repeler esas amenazas, ¿no? Otra parte importante que quiero destacar en esta ventana de oportunidad es nosotros desde hacía tiempo, de hace unos años, porque quiero decir, el INTA como centro tecnológico, centro de desarrollo I+D, pues hay un proceso que es importante, que es el de prospectiva tecnológica. Y ahí ya se veía venir que había determinadas capacidades tecnológicas relacionadas fundamentalmente en la parte de tecnologías emergentes y disruptivas y en la parte de lucha antidrón, pues que son capacidades que nosotros teníamos que desarrollar, que hacía falta tener un centro, un área, un departamento donde ese tipo de desarrollos tecnológicos se abordaran. Y por último, y muy importante, es el ofrecimiento de Jaén, de la ciudad, de la región, para albergar un centro de estas características. La ilusión que desde el primer minuto, yo al menos como jefe de programa CTDs, se vislumbra, se percibe en Jaén, pues yo creo que es digno de destacar. Entonces, si juntamos todas esas componentes que he mencionado, pues tenemos una ventana de oportunidad. Una ventana de oportunidad que tenemos que aprovechar entre todos, digamos, desde CTDs, desde la oficina de programa, puede ser un poco el catalizador, el tractor, pero tiene que haber una suma de fuerzas ahí. Yo le decía, estuve esta mañana en el centro penitenciario de Jaén, porque vamos a ser vecinos suyos, vecinos desde la valla, no residentes, y le hacía un poco el símil al director que sí, que nosotros podemos llevar el timonel y un par de remos de aquello, ¿no? Pero hace falta más remeros ahí, ¿no? Y ese más remeros, quiero decir, pues tiene que haber esa implicación de la sociedad jienense, del sector productivo, de la base industrial y tecnológica, de la academia, ¿de acuerdo? De los centros de FP, y yo creo que si entre todos cada uno cogemos el remito que nos toca, pues la cosa puede ir bien. Bueno, hecha esa introducción, les voy a trasladar ahora básicamente qué es CTDs. CTDs es Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación. Está formado por 3 pilares tecnológicos. Uno es el Centro de Vehículos Autónomo y Conectado. Ahora haré una breve descripción de capacidades e instalaciones que tienen estos centros. El siguiente es el Centro Antidrón y, por último, un Centro de Inteligencia Artificial.
vamos a tener el centro, digamos, ubicado, la ubicación van a ser dos emplazamientos diferentes. Uno es el campus principal, que lo ven ahí muy pequeñito, que no sé si lo saben, pero está en el polígono industrial Nuevo Jaén. Ahí tenemos 8,5 hectáreas de ese campus principal y ahí es donde va a albergar pues, los edificios de dirección, de mantenimiento de centro y luego los laboratorios. ¿De acuerdo? Eso es el campus principal. Y luego tenemos un emplazamiento también muy importante que es, digamos, son condición necesaria y suficiente ambos, que es el campo de pruebas avanzadas. El campo de pruebas avanzadas tiene 640 hectáreas y es donde se va a hacer todas las pruebas, experimentación de esos desarrollos tecnológicos, de esos sistemas con los que hay que experimentar, etcétera, a través de unas instalaciones de experimentación, ensayo que hay planificadas. Y además, bueno, pues obviamente nos tenemos que dotar de la propia infraestructura a nivel de edificios, de una infraestructura tecnológica, y cuando digo infraestructura tecnológica estoy hablando de una red, digamos, la red de generación de energía, estoy hablando de una red 5G, estoy hablando de comunicaciones ópticas, estoy hablando de toda la sensórica que acompaña a esas pistas de experimentación y pruebas, ¿de acuerdo? Bueno, y por último, unos proyectos tecnológicos que ahora comentaré. Bueno, como les decía, el Centro de Vehículo Autónomo y Conectado, básicamente, y es un esquema que se repite en las tres pilares del CTDs, o sea, nuestra visión como, nuestra misión como CTDs es básicamente desarrollo de tecnología en las áreas que estoy describiendo. Vamos a tener una parte también importante de experimentación, ¿de acuerdo? Y luego también certificación. Y ahora comentaré un poco los diferentes. O sea, esa va a ser nuestra misión, que está, digamos, entroncada, alineada con lo que es la misión del INTA en su conjunto. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que en este centro, focalizada en esas áreas tecnológicas que he comentado. Entonces, el Centro Vehículo Autónomo y Conectado pues, va a tener esas capacidades, ¿de acuerdo? En lo que son sistemas autónomos, principalmente centrado en vehículos terrestres, pero también, y estamos viendo en los conflictos actuales, que hay unas prácticamente simbiosis, o si no una simbiosis, una cooperación importante en diferentes dominios. Dominio terrestre, dominio aéreo a través de los UAVs y ahora el marítimo. Entonces, bueno, este centro se quiere centrar, como decía, en la parte terrestre, pero tenemos que abordar esa cooperación, primero, entre UGVs en la parte terrestres, ¿de acuerdo? Lo que son los enjambres, etcétera, que se llama, y luego también interdominio. Bueno, pues a eso se va a dedicar este centro que les pongo ahí. El centro antidrón, pues más que justificado por pues esa situación actual, nuevas amenazas, entonces necesitamos, pero no solamente en el ámbito de defensa, en el ámbito de seguridad, pues también tenemos un problema. Ya saben que, por ejemplo, cuando se produjo aquí vino aquí la cumbre de la OTAN, creo hace un par de años, pues un problema importante que había que resolver precisamente es el tema de los drones, ¿no? Tema de drones hay en grandes aglomeraciones, manifestaciones, tema de drones, por ejemplo, en estadios, centros comerciales. Entonces, es un tema que hay que resolver porque es una amenaza real y, como decía antes, son de muy bajo coste. Y al ser de muy bajo coste, se han democratizado, si me permiten la expresión, ¿de acuerdo? Y entonces, ahora está habiendo una producción muy importante en los conflictos actuales. Y estos conflictos, que esperemos que bajen de intensidad, la producción sigue estando ahí. Entonces, ya va a otros mercados o a otros actores, ¿no? Entonces, bueno, es una necesidad que tenemos que cubrir. Entonces, a nivel de capacidades, pues básicamente las que les comentaba antes, también queremos introducir, porque va a tener un simulador, este centro va a tener un simulador de escenarios antidrón, de tal forma que sea un centro de entrenamiento
tanto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como de personal militar. Un simulador donde se puedan probar diferentes amenazas, ¿de acuerdo? Y diferentes respuestas a esas amenazas. Y, por último, una parte de certificación contra UAS, ¿de acuerdo? Bueno, la parte de certificación es importante, sobre todo en cacharros que vuelan. Y ahí, bueno, pues la legislación es verdad que todavía va un poco retrasada, pero, en fin, tendrá que haber una convergencia, un alineamiento entre la necesidad, digamos, en la parte de seguridad, la necesidad funcional, etcétera, ¿no? Bueno, a nivel de infraestructuras, pues como contemplamos de laboratorios, contemplamos también galerías para probar algunas armas láser, zonas de neutralización, ¿de acuerdo? De estos drones, porque básicamente a un dron pues tienes dos grupos de medidas, básicamente, ¿no? Unas que se llaman soft kill. Soft kill es que normalmente mediante, digamos, el recurso electromagnético, pues inhibes al UAV, le haces jamming, lo perturbas, le haces un spoofing, que es al final engañarlo y, ¿de acuerdo? Bueno, son términos, pero básicamente es que no lo derribas. No lo derribas o utilizas esos medios menos, digamos, o sea, no letales. En la otra parte, en la hard kill, es que tú lo derribas y lo puedes derribar con un efector cinético, con un arma láser, con una red que lo atrapas y haces que el dron caiga. En fin, hay diferentes mecanismos, diferentes tecnologías que nos permiten hacer ese contra UAS en la parte también de hard kill. Entonces, este centro, en la parte de CPA, el Centro de Pruebas Avanzadas, tiene que tener los medios necesarios para evaluar tanto tecnologías hard kill como tecnología soft kill, ¿de acuerdo? Todo consume área de seguridad, por supuesto, perfectamente perimetrado, etcétera, etcétera. Bueno, más cosas. Centro de Inteligencia Artificial. Centro de Inteligencia Artificial, o sea, es una capacidad transversal cross que, digamos, que va a dar soluciones a los otros dos centros, ¿de acuerdo? No solo a los otros dos centros, porque nosotros aspiramos que el Centro de Inteligencia Artificial sea uno de los centros de referencia del Ministerio de Defensa. Recientemente salió, recientemente hace un año, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, a nivel europeo, a nivel nacional, que la ENIA, y a nivel del Ministerio de Defensa sacó su propia estrategia de inteligencia artificial, adaptada de esas dos normas, digamos, de rango superior o a otro nivel, ¿no? Y una de las cosas que se establece en esa estrategia de inteligencia artificial de defensa son crear centros de referencia. Bueno, pues nosotros aspiramos que CTDS, el Centro de Inteligencia Artificial, sea el centro de referencia de esa red de centros de inteligencia artificial de la defensa. Y si puede ser no voy a decir de más referencia, que luego se me enfadan, pero bueno, que sea un centro importante, ¿de acuerdo? Porque estamos creando un centro ad hoc específico con una serie de capacidades. Básicamente, de las capacidades que va a tener este centro va a ser desarrollo de tecnologías IA que dan soluciones a determinados verticales del ámbito de la seguridad y defensa, y me estoy refiriendo desde mando, control, inteligencia, ciberdefensa, todo lo que tiene que ver con logística predictiva. Hay ahora un cambio sustancial en la forma de logística de los ejércitos y se está pasando de una logística más reactiva a una logística predictiva, con lo cual hay que implementar todas estas tecnologías en IA, toda la analítica predictiva, con toda la sensorización de las diferentes plataformas, ¿de acuerdo? Crear los modelos que nos permitan transitar de la logística actual a una logística predictiva, ¿no? Más capacidades que pretendemos tener, queremos ofrecer servicios cloud IA de inteligencia artificial, porque aquí vamos a tener un CPD focalizado y preparado y caracterizado para correr modelos, algoritmos, analizar grandes volúmenes de datos, IA, ¿vale? O sea, no va a ser un CPD al uso, básicamente va a tener muchísimas
GPUs, ¿de acuerdo? Con una potencia considerable de almacenamiento, pero comento, o sea, no tendría sentido que nosotros ahora quisiéramos hacer, aunque fuera del hermanito pequeño, pues un Amazon Web Services o un Microsoft Azure, no tiene sentido. Pero sí tiene sentido en un ámbito de la seguridad y defensa. Tiene sentido en un ámbito donde nosotros necesitamos manejar en esos datasets de entrenamiento información clasificada, ¿vale? Esa información clasificada tiene que tener, para poderla manejar, tiene que tener las medidas de seguridad que exige el Centro Nacional de Inteligencia a través del CCN. Entonces, quiero decir, nuestro alcance está focalizado ahí. Está focalizado en la utilización de esa información clasificada, que es una información sensible, soberana de los países en un momento dado, y prefieres que no esté en un operador externo por muchas medidas de seguridad que te garanticen, ¿no? Entonces, nuestro foco es ahí. Intentaremos dar servicio, pues, tanto a Fuerzas Armadas como a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Una parte también importante es la parte de certificación. Ahora todo el mundo hablamos de, o sea, hay dos velocidades o hay dos autopistas. La parte de desarrollo va muy rápido. La parte de certificación, validación, una IA responsable, va un poco más despacio. Dependiendo del entorno donde nos vamos, en Europa se intenta que la parte de certificación pese más que en otros sitios o en otros hemisferios. En fin, en definitiva, para nosotros y concretamente en el CTDS, ¿qué es lo importante aquí? Es la parte de esa IA responsable, sobre todo en sistemas críticos. Cuando esa IA está en un sistema crítico, está en un sistema de armas, para nosotros es importante que sepamos cómo está funcionando y qué hace esa IA y si cumple los parámetros de una IA responsable, etcétera, etcétera, ¿vale? De responsable, trazable, evaluable, en fin. Hay todo un abanico de características que se les va a exigir a la inteligencia artificial. A nivel OTAN se están haciendo esfuerzos en crear un corpus normativo para todo este tema de certificación. ¿De acuerdo? Y, bueno, y nosotros adaptaremos, pues, esas normativas que hacen otros, pues intentaremos adaptarlas. Y luego, luego una parte también de todo lo que tiene que ver con gestión del conocimiento y todo eso, ¿no? Bueno, laboratorios, etcétera. Bueno, eso sería, me extendí un poco en la parte de IA, pero lo considero importante. Eso es CTDS, ¿no? Y ahora, ¿cómo nosotros hemos abordado poner en marcha CTDS? Bueno, pues lo hemos abordado, esa figura, ese diagrama de sectores circulares, pues expresa la idea subyacente a cómo hemos abordado CTDS. Lo hemos dividido en 6 componentes, que son las que tienen en pantalla. Empezando por los terrenos. Nosotros no teníamos terrenos. Hace año y medio, cuando empezó CTDS, nosotros no teníamos terrenos. Ni el campus principal, ni el campo de pruebas avanzadas. Es más, el campo de pruebas avanzadas todavía no está a disposición del Ministerio de Defensa. Espero que esté a final de año. El del campus principal sí está, ¿no? Entonces, bueno, ha habido que hacer ahí, con todo el tema de concesiones de bañales, derechos de superficie, en fin, ha habido que hacer una labor importante y era una componente que había que abordar, además de las primeras. Otra también que tenemos es la infraestructura civil, o sea, los edificios. ¿Vale? Bueno, no sé si están al corriente un poco de la prensa local referido a este proyecto, pero bueno, ahora mismo, ¿dónde estamos ahí? Ahora mismo hemos hecho la adjudicación provisional de la ejecución de obra de campus principal. O sea, hicimos primero redacción de proyecto y ahora ya hemos adjudicado de manera provisional, conforme establece la ley de contratos, la ejecución de obra. Esperamos que a finales de mes de noviembre, se pueda firmar ya el contrato de ejecución de obra. ¿De acuerdo? Eso en el campo de pruebas, en el campus principal, y en el campo de pruebas avanzadas acabamos de sacar a licitación el expediente de redacción de proyecto del campo de pruebas avanzadas. O sea, quiero decir, hay diferentes autopistas y todas van a su velocidad de tal forma que converjan en los hitos principales del proyecto que nos hemos marcado, que ahora indicaré. Otra componente más importante también es la infraestructura tecnológica. Ya lo comenté antes, pues, por ejemplo, ya hemos lanzado desde que empezamos, desde el verano pasado a ahora,
les puedo decir que en las diferentes partes que componen el proyecto tenemos así como 33, 34 expedientes de contratación publicados. ¿De acuerdo? Entonces, lo que decía, infraestructura tecnológica, pues ya estamos abordando la creación de laboratorios móviles. Nos van a hacer falta laboratorios móviles. Bueno, pues ya hemos empezado a cometer, digamos, crear o construir esos laboratorios móviles, ¿no? En la parte de proyectos tecnológicos, que es una parte fundamental para nosotros. ¿Por qué? Porque es la componente que nos capacita tecnológicamente, que nos hace ponernos en vanguardia en algunos casos y en otros consolidar todo ese conocimiento, todo ese expertise tecnológico. ¿Y cómo lo estamos haciendo básicamente? Hay 15 proyectos tecnológicos, ahora pondré una diapositiva. ¿Cómo lo estamos haciendo? Básicamente el esquema es el siguiente, los proyectos tecnológicos. Nosotros no queremos contratar a una empresa un producto o un servicio, ¿de acuerdo? Acaba el contrato, nos da el producto y servicio. Ese no es el enfoque en los proyectos tecnológicos. En la infraestructura tecnológica sí, porque si tengo que desplegar una red de 5G, pues obviamente tiene que venir un operador y desplegar la red de 5G, ¿no? Pero aquí no. Aquí, ¿qué estamos haciendo básicamente? El esquema es, estamos contratando asistencias técnicas muy especializadas de 2, 3 personas, 4 personas, no más, y las estamos incorporando en nuestros equipos. En nuestros equipos, claro, desgraciadamente o de momento en Jaén no tenemos equipos. Tenemos la oficina de programa que nos apoya ISDEFE, pero en la parte de desarrollo tecnológico no tenemos todavía gente aquí. Pero tenemos gente en Madrid, tenemos gente en La Marañosa. Yo estoy en La Marañosa, en San Martín de la Vega, al lado de la Warner, si les suena aquello, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Esas asistencias técnicas de pocas personas y muy especializadas las estamos incorporando en nuestro equipo. De tal manera que quien está liderando esos desarrollos, esos proyectos, es gente de INTA. Con lo cual, el conocimiento, pues al final se queda en INTA. ¿De acuerdo? Más cosas. La parte de personal también, y para mí, y lo digo claramente, pues para mí es un riesgo importante el personal. ¿De acuerdo? Pero no riesgo en el sentido que alguna vez porque, en fin, en Madrid parece que a veces, bueno, me han comentado, es que en Jaén no va a haber personal para poder ocupar esas vacantes. Digo, ¿cómo que no? Pero si Jaén tiene, no sé, 200 egresados, tendrá de la Escuela Politécnica todos los años. En las diferentes carreras que tienen cabida en un centro tecnológico como CCDES. Pero es que luego tiene en los grados medios y grados superiores de formación profesional, ¿de acuerdo? Si alguno sois de historia, que imagino que aquí sois de historia, va a estar más complicado, pero bueno, siempre hace falta una visión más transversal y a lo mejor podemos meter algo de historia, ¿no? Pero fundamentalmente son carreras técnicas, como podéis entender, ¿no? Entonces, en lo que decía, en la parte de FP también, porque va a haber, o sea, digamos, la composición de personal va a haber 2 núcleos importantes. Uno, investigadores, ingenieros, y luego técnicos, que son todos tan necesarios, o sea, sin uno el otro no funciona, ¿no? Entonces, la proveniencia normalmente pues va a ser de las escuelas de ingeniería y luego de esos grados que he comentado, ¿de acuerdo? Esperamos que en el 25, porque también les digo que sacamos en la oferta del empleo público del 24, de manera testimonial, que a mí me pareció demasiado poco, pero bueno, el personal y las nóminas, como decía el teniente general, alguien las tiene que pagar, ¿no? Entonces, bueno, lo que les quiero decir, sacamos 2 vacantes ahora en la oferta del empleo público y se nos han quedado desiertas, ¿eh? Yo entiendo que ha sido por que la gente, las personas aquí en Jaén no se han enterado, no lo sé muy bien por qué ha sido, pero de las 2 primeras vacantes que hubiera sido un hito, pues se nos quedan desiertas. Es una pena. Pondremos medidas, Carlos, y os pediremos apoyo a la subdelegación para en el 25 pues hacer una labor mayor de divulgación y eso no nos puede pasar. Eso no nos puede volver, porque al final los que me decían, no, si en Jaén no va a haber gente, pues me dicen, ¿ves cómo en Jaén no había gente? No, pero el problema no es ese. El problema ha sido otro que intentaremos resolverlo a lo largo del 25. Y por último, las colaboraciones.
Y ahí nosotros tenemos digamos, una perspectiva o una mentalidad muy abierta respecto a fomentar y establecer colaboraciones. Colaboraciones en forma de convenios, en forma de protocolos generales, en forma de lo que se determine, en forma de consorcios, de participación en proyectos, lo que se determine. Ahora mismo, ¿qué colaboraciones hemos sustanciado? Pues tenemos dos convenios de colaboración con la Universidad de Jaén. Y tenemos también un tercero, que es una cátedra a través de ISDEFE. ¿Dónde está Anastasio, que se me ha perdido? Ah, está aquí. A través de ISDEFE hay una cátedra, se llama Cátedra CTDs, que la fomenta ISDEFE con la UJA. Y ahí, bueno, no es que tenga mucha dotación, pero todo suma, ¿no? Y concretamente este año ha habido 5 proyectos que la Universidad de Jaén pues, ha desarrollado. Esa cátedra continúa, el año que viene vamos a ver si se puede dotar un poquito más, pero entonces hay esa acción puesta en marcha. Más acciones que tenemos en este sentido, por ejemplo, con la Diputación también tenemos otro convenio, pero bueno, fue para todo el tema de los terrenos. Y por último, tenemos un convenio de colaboración con CETEMET, ahí en Centro Metalúrgico, porque consideramos que su actividad y nuestra actividad pues tiene relación y podemos ir juntos o podemos hacer un uso compartido en un momento dado de instalaciones. Y con Andaltec, que estuvimos el otro día en Martos, en la jornada de Martos Industria, pues también se habló un poco a ver cómo identificar líneas posibles de colaboración. Yo eso lo hago extensivo en todos los foros donde participo, que nosotros encantados de poner encima de la mesa medidas concretas, eso sí, concretas y palpables, donde a las partes nos interese colaborar y participar en cualquier línea de actividad, ¿no? Bueno, esos son las 6 componentes en la parte de obtención de lo que es el CTD, ¿no? Hay otras componentes que no vienen aquí porque ahora me estoy centrando en lo que es la obtención, que tiene que ver ya con la puesta en marcha, operación del centro, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, lo que les decía, 2 hitos fundamentales para nosotros que a día de la fecha, lo comentaba antes ahí fuera, nosotros hicimos esta planificación pues en febrero o marzo del 23, ¿de acuerdo? Bueno, es verdad que no ha pasado mucho tiempo, ha pasado 1 año y medio, año y 9 meses, pero hasta ahora vamos cumpliendo escrupulosamente la planificación, ¿de acuerdo? Yo, como han podido escuchar, no soy de construcción, y tengo muchas peleas con mis compañeros de construcción, porque me decían que el proyecto de redacción que era imposible en 9 meses, que no podíamos firmar el contrato de ejecución de obra en el tiempo que nos teníamos planteado. Entonces, bueno, el movimiento se demuestra andando y yo creo que aquí, pues, hasta ahora, repito, pues estamos demostrando que, pues, ese compromiso que decía anteriormente con este proyecto, compromiso con el proyecto, compromiso con los plazos, ¿de acuerdo? Entonces, 2 hitos importantes. El campus principal, digamos, construido en el final del 26, que es la IOC nuestra, en las capacidades iniciales. Y en finales del 28, también el CPA, el campo de pruebas avanzadas. Son los 2 hitos principales que tiene este proyecto. Bueno. Aquí les pongo algunas infografías. Al final intentaré poner un vídeo, creo que va a funcionar, de CTDs del campus principal. Esto está referido al campus principal. Pues va a tener fundamentalmente 5 ubicaciones, o sea, 5 edificios diferenciados. Uno es el edificio de dirección, que lo ven ahí. Otro es el de vida. El de vida, ¿por qué? Porque el de vida nosotros, y pese a que nos costó incluir este elemento aquí en CTDs, queremos que sea un espacio de colaboración, un espacio de networking, un espacio donde tecnólogos, investigadores de otros centros tecnológicos nacionales e internacionales, vengan a CTDs una semana, tengan estancias y podamos, en esos proyectos donde se colabora, y que podamos ofrecerles pues, un ambiente adecuado de trabajo donde puedan estar, ¿no? Y esa es la idea que tiene ese edificio de vida y networking que le hemos llamado, ¿no? Y luego ya tiene los 3 centros que ven en la parte de abajo de la diapositiva, que se corresponden a los 3 pilares tecnológicos
que he comentado anteriormente. Bueno, respecto a infraestructuras tecnológicas, tampoco me quiero extender aquí. Bueno, pues en principio todas esas infraestructuras tecnológicas ya las he comentado, la mayoría de ellas. Los proyectos tecnológicos, lo mismo, son los 15 proyectos tecnológicos distribuidos en los 3 pilares tecnológicos, ¿de acuerdo? Pues tenemos desde un proyecto que tiene que ver con el Zero Threat Drone, que es el simulador que comentaba antes, la CLAUIA que he dicho. ¿Qué más? Pues ¿qué más? Un C4, que es mando, control, comunicaciones, ¿de acuerdo? Digamos, en un sistema de mando y control, toda la parte de detección, de identificación de amenazas, que es el de arriba, Detection ID. Bueno, una serie de proyectos tecnológicos que nos posibilitan a nosotros, como decía, ir adquiriendo ese background, ese conocimiento para hacer nuestro trabajo. Por último, el tercer bloque que les comentaba es esa mirada hacia futuro que me comentasteis, ¿no? Entonces, he intentado reflejar en esta diapositiva, ¿de acuerdo? O sea, hemos visto ese entorno pues un poco complicado, pues que a todos, bueno, pues es el que hay y hay que adaptarse y ser ágil y flexible, etcétera, ¿vale? Vale. Luego, el proyecto, cómo lo hemos concebido, cómo lo estamos implementando y ahora, ¿qué nos puede reportar, digamos, CTDs en el futuro inmediato, en el futuro más lejano y concretamente a Jaén y su región, ¿no? Entonces, bueno, yo he identificado una serie de oportunidades, pero oportunidades, y lo he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir, desde el Ministerio de Defensa, desde el programa CTDs, podemos llevar el timón del barco y podemos coger un par de remos. Pero de estos de remos los tiene que coger el resto de actores de todo esto, ¿no? Porque si no, difícilmente, o sea, si no, no vamos a poder explotar ese efecto tractor, ese efecto catalizador del CTD, no se va a poder explotar, no se va a plasmar, no va a dar el resultado esperado en Jaén, simplemente. Entonces, algunas oportunidades. Para nosotros, y esta es un poco propia nuestra, pues tener un centro de excelencia en I+D+I de la defensa en esas tecnologías. Es un problema que hay con esas nuevas amenazas que tenemos que resolver. Entonces, CTD nos ofrece la oportunidad de tener ese centro de excelencia. En otras condiciones hubiera sido muy complicado, ¿de acuerdo? Aquí hay ese esfuerzo de inversión, como decía, esa ventana de oportunidad, pues aprovechémosla. Más oportunidades que vemos, pues posicionamiento en las nuevas tecnologías, en las tecnologías emergentes y disruptivas. Tener un centro de inteligencia artificial pues nos va a posibilitar un posicionamiento mayor del que tenemos actualmente. Digo esas tecnologías, como digo la parte de visión computador, como digo, la parte de si queremos meter algo, porque va a haber algo de ciber también, ¿de acuerdo? Bueno, pues todo eso, ese posicionamiento para nosotros. Respuesta, y para nosotros es también muy importante, ya para nosotros como en este caso, como INTA, tenemos que dar respuesta a nuestras Fuerzas Armadas. Nuestras Fuerzas Armadas se tienen que enfrentar o se van a tener que enfrentar a nuevas amenazas. Tenemos que dar respuesta desde el punto de vista de la tecnología, ¿de acuerdo?, para facilitarles a ellos su trabajo, ¿no? De manera ya más, voy descendiendo y permeando en el terreno, en la zona, pues CTDs queremos que sea un generador de valor, como comentaba antes, ¿no? Que favorezca el desarrollo tecnológico industrial, ¿de acuerdo? Es verdad que aquí en Jaén, por lo menos lo que yo conozco, lo poco que conozco, pues hay una industria muy potente en determinados sectores, en el sector del plástico, en el agropecuario, pero hay alguna empresa también más o menos potente que en fabricación aditiva, en ciberseguridad, pero hace falta ampliar ese mapa, ¿de acuerdo?, de empresas
digamos, de base tecnológica puntera, ¿no? Y CTDs puede ser una oportunidad porque, repito, ese efecto tractor está ahí, ¿no? La creación de trabajo altamente cualificado es una pena, pero es un poco lo que nos pasa a los que vivimos en provincias, que nuestros hijos estudian carreras universitarias y no se pueden quedar. Que salir fuera está muy bien, pero que no sea por obligación, que sea dentro del proceso de experiencia, formativo, de crecimiento profesional y personal, pero que no sea una... Entonces, CTDs puede contribuir a esa creación de trabajo cualificado. Y a lo mejor, pues, sus hijos, hijas, pues a lo mejor tienen una oportunidad más que antes no tenían, ¿no? Relacionado con lo otro, pues que sea ese polo de retención de talento, que ese talento no se vaya, de retención y también de atracción. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo, y tengo aquí a Anastasio, las personas que se nos han incorporado a la oficina de programa de Jaén, que estamos en la subdelegación de defensa, en ISDEFE, son personas que son de Jaén, pero que estaban fuera de Jaén. Del uno que está en Alemania, otra persona que estaba... Quiero decir que también tiene que atraer, ¿de acuerdo? Más cosas importantes, toda la parte de dinamización del ecosistema de innovación de la región. La innovación para nosotros es un eje fundamental. Hemos innovado en el planteamiento del centro, en lo que queremos abordar. Hemos innovado en el diseño del centro, ¿de acuerdo? No es un diseño al uso. Nosotros ahí en Marañosa tenemos también laboratorios, pero son edificios rectangulares de una planta y algún edificio tiene 2 plantas. Aquí, como han visto, aunque sean las infografías, la innovación ha entrado de lleno en el diseño del centro. Yo comentaba cuando estuvimos aquí, que estuvo la secretaria de Estado me parece que fue en marzo o abril en la universidad, yo ahí me reconozco que me pasé un poco de frenada, pero porque hice un comentario en el sentido de que las personas que vinieran a trabajar a CTDs tenían que sentirse casi más a gusto que en su casa, por ese entorno cálido, confortable, inspirador que va a tener el centro para las personas que trabajen, ¿no? Parte importante y relacionada, la vertebración del territorio, ¿de acuerdo? Pues es importante que haya inversión y aquí en este caso se materializa en Jaén, ¿no? Y bueno, atracción de la inversión, esperemos. Lo que pasa es que la inversión no va a venir. Aquí hay que ir a buscarla, pero bueno, eso ya al que le corresponda que vaya a buscar la inversión. Y ya para terminar, que voy en hora, veo que llevo 45 minutos, voy a robar 2 minutos para el vídeo, ¿de acuerdo? Espero que se vea. Vamos a ver. A ver. Un segundo. Voy a subir el volumen. Este es un vídeo del campus principal, ¿de acuerdo? No viene la parte del campus de profesor.
Bueno, pues ¿iniciáis ahora ronda de preguntas o cómo? ¿Sí? Es así, ¿no? Las dos vacantes que no han dejado esas dos vacantes. Sí, eran dos vacantes civiles del Cuerpo de Científicos Superiores de la Defensa. Básicamente son ingenieros, las personas que optan a esas dos vacantes. Y luego, ¿tenemos algún acuerdo de transferencia de tecnología cuando empezamos muy básico? ¿O se puede hacer lo de copiar y pegar? Sí, bueno, vamos a ver, nosotros allí quiero decir, los tres pilares de CTDs que los están liderando tres departamentos de allí de la Mar Areniosa. Uno es el Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones, otro es el Departamento de Optrónica y el Departamento de Plataformas y Vehículos Terrestres. ¿De acuerdo? Quiero decir, ahí ya hay bagaje y andadura realizada en esas tecnologías, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que a un nivel acotado. ¿Por qué? Porque esos departamentos, además de tener esa línea, tiene 5 o 7 líneas más, ¿de acuerdo? Entonces, hay avances, se han hecho avances, se está en proyectos, por ejemplo, de inteligencia artificial con los cuarteles generales, con EMACON también hay otro proyecto de colaboración con ellos. O sea, quiero decir que hay camino andado, pero de una manera, digamos, limitada o acotada. CTDs nos va a permitir pegar, digamos, ese acelerón, ¿de acuerdo? Y poder situarnos pues, en esa vanguardia o en ese nivel de madurez necesario para ya poder dar respuestas a mayor escala. No sé si he respondido. Sí. Coste estimado es inicial. Sí. Vamos a ver, nosotros la cifra que manejamos en inversión directa para creación del centro son aproximadamente 230, 240 millones netos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso es lo que manejamos. Es verdad que ha habido un incremento significativo en los costes de producción. De 2 años a esta parte han incrementado de manera significativa. Bueno, los costes de producción, los costes en general. Con el IPC y en particular los de producción. Pero bueno, las cifras son las que le comento. 240, 230 netos. ¿Y esa elección Jaén va dentro de desarrollo? Porque es una ciudad magnífica, con muchas ganas de trabajar. No, fue un proyecto fallido en Jaén, era un centro operativo logístico a nivel nacional, con una decisión política se perdió y entonces se ha tratado de buscar una compensación. Y ojalá salga, porque a lo mejor puede tener mayor importancia de lo que tenía que fue, pero esto se ha ido a un fruto de una frustración. Pero aprovechemos. Sí, por favor. Sí, yo ya que voy a lanzarse aquí la sesión igual de Villacarrillo, ¿va a tener alguna vinculación con el centro de Villacarrillo, de algo que hacían en otro lado? Sí, de hecho nosotros estuvimos con el presidente de la Diputación cuando estuvimos en octubre del 23, más o menos, ¿no? Y sí, estuvimos hablando con ellos porque ellos se mueven en un área de conocimiento que hay una intersección importante con la parte nuestra antidrón. Estuvimos en sus instalaciones viendo posibles líneas de colaboración. Ellos están en algún proyecto a nivel europeo también de amenaza dron. En fin, que hay bastante sinergia para poder trabajar con ellos. Sí.
Sí, además estuvimos viendo, digamos, sus zonas de exclusión aérea, los pasillos que tienen ellos definidos y nos pareció interesante, o sea, nos pareció que había bastante sinergia entre ellos y nosotros. A propósito de esa parte, esta pata de que tiene que ver con el tema de antihidrógeno, me ha parecido en la presentación algo que tiene que ver con la certificación de UAS. Contra UAS, de la parte contra UAS. Para que no estamos hablando de que vayan a ser el centro de formación de biólogos. No, de UAS no, porque además nosotros en INTA hay una subdirección. INTA tiene 4 subdirecciones técnicas, una que es navales, otra aeronáutico, espacio y terrestres, que terrestres no es que sea terrestres sobre todo es defensa y seguridad, ¿no? Entonces, la parte esa de certificación la hace nuestra gente de aeronáuticos. Es verdad que ellos sobre todo hacen certificación de aeronaves más grandes, ¿de acuerdo? Pero nosotros no, nuestro objeto no es certificación de UAS, es la certificación de los sistemas contra UAS. ¿Vale? Al hilo de lo que estamos hablando de UAV y contra UAV, que son términos, por cierto, que están en la videoconsola de los juegos de videojuegos de guerra, no juego a Play y sé lo que es un UAV contra UAV. Entonces son terminologías que la gente se me ocurre y demás, que utilizamos Play y sabemos lo que son. Mi pregunta es directa. La pregunta es la que usted está hablando de la IA inteligente, de esos controles que deben de pasar las IAs cuando se aplican a las defensas militares de cada país. Sé que Israel, por ejemplo, está utilizando IA en su ataque. Mi pregunta es muy directa. ¿La IA que utiliza Israel pasa filtros o es totalmente aleatoria? El ataque que está cometiendo contra Gaza, porque sé que son ataques sistemáticos controlados por IA. Pero digamos que esta es una de las guías malas que no ha pasado, digamos, esos controles que usted nos viene a decir, cuando me refiero a Israel, me refiero a Unidos, Yeah. Esa es la primera pregunta. Y una segunda apunte. ¿Tienen ya alguna primicia de algún, no quiero llamarlo cacharro, de algún aparato que quieren hacer o demás que nos pueda decir ya un HRC, estos con ruedas, explosivo, no sé. ¿Hay algún prototipo ya que tengan que vivir que nos puedan atender o que nos pueda decir ya? Esas son las dos preguntas. Muy bien, bueno, a la primera no tengo respuesta, no lo sé. Lo que sí que es cierto que nosotros tenemos que aspirar a incorporar en nuestros sistemas, sobre todo sistemas críticos, una IA responsable, una IA que obedezca a una serie de parámetros que se han establecido, ¿de acuerdo? Básicamente que nos dé garantía de que hace lo que tiene que hacer, ¿de acuerdo? Lo que están haciendo otros, concretamente en este caso, no lo sé, lo desconozco. Entonces, no, lo siento, no puedo responder. Respecto a la segunda pregunta, vamos a ver, nosotros sí que estamos ya en algún proyecto, en algún proyecto EDF. EDF son los proyectos que puso en marcha la Comisión Europea a través de la AEDA, de la Agencia de Defensa Europea, para potenciar el desarrollo tecnológico en capacidades de defensa y seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, se abrió unos fondos que se llaman los fondos en varias fases, los fondos EDF, European Defence Fund, y ahí hay convocatorias y nosotros ahí estamos participando. Estamos participando, por ejemplo, en un convoy autónomo. Pues ahí en ese proyecto, por ejemplo, este me parece que se llamaba Alan o Commands, porque es una evolución, es Commands. Ahí estamos participando. Estamos participando en otros proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con todo, lo he comentado antes, la gran problemática que hay con el PNT, o sea, con el posicionamiento, navegación y tiempo. En un escenario de conflicto hay una inhibición prácticamente, o sea, absoluta. Se deja ciego a todo. Entonces, nosotros, a nivel europeo, hay algunos proyectos en los que nosotros estamos participando relacionados con por ejemplo, con entornos degradados. Se llama entorno de degradador, ¿no? Entonces, estamos en proyectos, pero básicamente quien está participando o quien estaba es nuestra gente que tenemos allí en esos departamentos que he comentado. ¿La idea nuestra cuál es? La idea nuestra es, cuanto antes, tener gente aquí en Jaén, personal en Jaén, para poder iniciar la fase de transferencia esa de conocimiento.
¿de acuerdo? Y en un primer estadio, la gente que tengamos aquí en Jaén formará parte de los equipos que tenemos allí en Madrid, será parte de los equipos que estarán liderados inicialmente por nuestra gente, nuestros tecnólogos en Madrid, pero es en el primer estadio. En estadios posteriores ya será el centro aquí, con su gente, quien lidere esas iniciativas, ¿no? Esa es un poco nuestra hoja de ruta, para lo cual necesitamos tener personal en Jaén cuanto antes. Y no nos hace falta en las instalaciones. En la subdelegación de defensa nos dejan sitio. Sí, perdón. ¿Existe intención o idea, o si no ya lanzo yo, de que la oficina que viene aquí permanentemente en condiciones, sistemas, a lo que es el programa Coincidente, para que empresas y universidad de aquí de Jaén puedan desarrollar proyectos que tengan financiación? Sí. Vamos a ver, nosotros bueno, el programa Coincidente, por si no... muchos de ustedes quizá no lo conozcan, es, digamos, la iniciativa que pone en marcha la Dirección General de Armamento y Material a través de unos fondos, ¿de acuerdo?, que potencian la I+D de defensa a nivel nacional. Entonces, todos los años saca una convocatoria que se llama el programa de Coincidente. Ellos establecen unas líneas que se llaman la TID, la Estrategia de Tecnología e Innovación de la Defensa, y en función de esas líneas sacan proyectos que se presentan centros tecnológicos, universidades, empresas, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros concretamente como INTA no nos podemos presentar a Coincidente, porque es lógico, es una línea de financiación que tiene otros actores, otros destinatarios, como he comentado. Que nosotros luego en un futuro aquí en Jaén podamos fomentar, ayudar a empresas para que obtengan los programas Coincidentes, por supuesto. De hecho, nosotros participamos en los Coincidentes no como partner, no como socios. Muchas veces participamos porque uno de los socios nos encarga que hagamos algún paquete de trabajo de los que él tenía asignado. Entonces, sí, sin ningún problema, a lo que pregunto. Pues, en primer lugar, felicitarlo por la salida que me ha dado. Yo soy de lengua y literatura y, sin embargo, creo que me he enterado. Pero no tanto que fuera la ley. Sin embargo, como soy de lengua y literatura, he querido incluir algunas cosas cuando he dicho, nosotros podemos ser el motor, me faltaba algo, y la pregunta que he hecho el joven de por qué en Jaén, parece ingenuo, pero no está. En una provincia tan agraviada como es que este proyecto magnífico que nos ha relatado cómo ha venido aquí, y cuáles son las dudas de verdad, no hace falta que sea políticamente correcto, cuáles son las dudas de verdad que usted tiene para que esto salga adelante, porque he querido intuir que algunas dudas, porque no hay el suficiente empuje social, o creo que institucional sí, pero social, y de ahí las dudas que aparecen también en Madrid y Jaén van a ser capaces de ello, porque luego ha sido desolador, ¿verdad? Las dos plazas y desiertas. Sí, pero bueno, sí. Creo que no ha dejado todo más. Pero quiero ser algo. No, pero bueno, lecciones aprendidas, hay que analizar por qué y pondremos las medidas. No, vamos a ver, yo y lo ha comentado, pues yo creo que ese sentimiento de agravio pesa demasiado en las mentes de las personas. Que es mi percepción, yo ahora hablo desde mi percepción, ¿no? Entonces, lo que sí que es cierto que todo el tejido, toda la sociedad, todos los actores se tienen que creer el proyecto y tienen que sentirse partes del proyecto. Tienen que decir, oye, ese remo, como decía, es el mío. Porque si se espera a que nosotros, como promotor de este proyecto, etcétera, llevemos solos el barco a destino, tendremos unos bonitos edificios, innovadores, sostenibles edificios, pero todo ese efecto tractor que ya ha tenido que empezar, ¿de acuerdo? No lo vamos a mantener. Todas las componentes que rodeen a CPD no van a estar y tienen que estar. Tienen que estar porque si no
sea, quiero decir, yo siempre digo, CTD será lo que entre todos queramos que sea. Y si nosotros queremos tener un centro ahí que ocupe a 100 personas, 150 y ya está, pues vale, pues será eso, un centro que ocupe. Pero si queremos que sea más y que favorezca, facilite, que Jaén se ponga un poco en marcha en algunos campos, concretamente tecnológico, industrial, la relación tal, pues es una labor de todos. De hecho, ya tienen, lo que pasa es que nosotros los militares somos gente de acción. Intentamos demostrarlo con la acción. Entonces, ya tienen aquí en Jaén el plan estratégico de Jaén. Hay una comisión particular que se creó, una comisión de seguimiento que se creó dentro del plan estratégico de Jaén, que es la comisión de seguimiento e impulso de CTDs. Que ahí están representadas todos, sindicatos, administraciones, empresas, universidad, todos. Pero hay que estar representado y hay que ser también actor en la obra, no figurante o no simplemente espectador, ¿no? Es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, en ese aspecto, Miguel Ángel, yo creo que es muy importante que cuanto antes desarrollaran la plantilla. Y ahí se verían las personas y las certificaciones, los términos de las leyes, sí. ¿Para qué? Para que la universidad sea capaz de decir, oye, pues están pidiendo ahí 15 ingenieros de telecomunicaciones, más 50 de industriales, más tal, y se pone en marcha. Si no se sabe qué es eso, es una cosa, pues la palabra. Y socialmente quizás se haya vendido el proyecto, quizás se haya vendido el proyecto como una que ocupaba lotería. Y no era la lotería, no. Esto es otra cosa. Aquí en la sociedad tienen que ser los empresarios, los sindicatos, la universidad y los demás se tienen. O si solo la lotería, te lo vas a gastar enseguida, ¿eh? El premio, ¿eh? Entonces, bueno, hay que tener... Pero bueno, yo creo que es una labor entre todos, ¿no? De divulgación, de convencimiento, de atraer digamos, ese interés. En fin, es un poco labor de todos. Nosotros siempre que venimos aquí en Jaén, estamos encantados de venir aquí a Jaén, a lo que nos invitan, a explicar el proyecto, a trasladar nuestra visión, como nosotros lo vemos, ¿no? Y bueno, y yo creo que pues irá calando poco a poco, ¿no? Pero tiene que calar, en vez de poco a poco, un poquito más a otra velocidad, ¿no? Esa es mi opinión y percepción al respecto. Bueno, pues yo, con el permiso del director de la MED, pongo a disposición a esta universidad, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, a los de la Policía de Jaén, como uno de esos remedios. No sé de qué manera podríamos participar, podríamos colaborar, pero bueno, ahí está. O sea, que para lo que podamos hacer dentro de nuestras humildes posibilidades, lógicamente, yo creo que esta institución se brinda para este proyecto más interesante, muy bien explicado y del cual hemos aprendido y de alguna manera pues, nos pone un poco en esa posición de vanguardia que siempre queremos poner en Jaén y que ojalá alguna vez lo consigamos con proyectos de este tipo de este canal. Así que un fuerte aplauso.